ver con el comprender el entorno donde van a trabajar, la sociedad en la cual les toca inscribirse como trabajadoras y trabajadores de la salud, pensarse como actores importantes dentro de un sistema. O sea, muchas veces nos sentimos como que a veces vamos y muchas veces la mirada es, bueno, me toca hacer esto y esta es mi tarea técnica, digamos, pero todo eso claramente hay una persona que viene y esa persona que viene tiene una historia, tiene un conjunto de problemáticas y muchas veces estas materias que ustedes tienen aportan esa mirada más allá de la mera herramienta con la que ustedes van a tener que trabajar o los protocolos que tienen que seguir. En ese sentido, el otro día, usando una formación, decían, bueno, ¿qué buscamos cuando buscamos, o sea, qué buscamos con la educación, no? O sea, que como docente uno se está formando y entonces decían, bueno, sin duda, la gran parte de la educación está pensada para la inserción al mundo del trabajo y sin duda el objetivo de todos ustedes es insertarse en el mundo laboral, o insertarse o profesionalizarse en algo que ya vienen haciendo, o mejorar su situación laboral, porque bueno, sin duda es algo fundamental e importante, pero la educación no es solo eso, o sea, la educación no puede ser solo pensada desde el mercado, sino que la educación también tiene que ver con una transformación personal. Estos años que ustedes usan la carrera no van a ser solo de formación técnica, en el sentido de llevarse a estas herramientas que voy a aplicar así, sino también tiene que servir para su desarrollo personal, para construir miradas críticas, para que ustedes se vayan de acá como personas pudiendo haber adquirido un montón de herramientas que le permitan ser agentes transformadores de los lugares donde estén. Decidir críticamente, tomar decisiones, poder analizar problemas sociales complejos de una forma justamente más crítica, entendiendo que muchas veces nos enfrentamos a situaciones donde a veces quisiéramos que las cosas sean sí o no, blanco o negro, y no siempre lo son, digamos, ¿no? Y justamente un poco de esto se trata esta materia. Se llama Problemáticas Sociocontemporáneas. Hoy en día atravesamos un conjunto de problemáticas sociales que se inscriben en un paradigma que podemos decir el paradigma de la complejidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos en estas necesidades de lecturas que salgan del binomio bueno-malo, sí-no, para analizar un análisis más complejo donde a veces un mismo caso puede hacer más de una interpretación de la lectura, donde tenemos que tener herramientas conceptuales para poder llegar a esas interpretaciones. Y ese es un poco el objetivo de esta materia. Para contarles el programa, yo después se los voy a subir a las respectivas aulas. Vamos a trabajar en 3 unidades. Vamos a trabajar en 3 unidades. En la primera unidad vamos a trabajar el concepto de Estado, que es lo que vamos a empezar a ver hoy. Es fundamental entender que por qué vemos este concepto de Estado, por qué como agentes de la salud, en el marco de un sistema, también es necesario entender qué es el Estado, por qué hay diferentes modelos de Estado, cómo ese Estado interviene más o menos en la regulación de políticas sociales incluyendo a la política de salud. ¿Qué pasa cuando eso sucede? ¿Qué se da en ese campo? Entonces vamos a trabajar la primera unidad sobre eso, y sobre el eje de la globalización. La segunda unidad es una unidad donde vamos a trabajar sobre los derechos humanos, el concepto de derechos humanos. Entendiéndolo tanto desde su sanción histórica en 1948, posterior a la Segunda Guerra Mundial, entendiendo cuáles son los diferentes estadios de estos derechos humanos, digamos, qué ha pasado con los derechos humanos a lo largo de la historia. Pero también vamos a darle una dimensión histórica situada, pensando en el binomio democracia-dictadura en Argentina, y qué pasa con los derechos humanos en Argentina, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Es lo mismo para el reconocimiento de los derechos humanos vivir en una dictadura que vivir en una democracia? ¿Qué pasa cuando la recuperación, ¿no?, de la memoria histórica, de la memoria de nuestros propios procesos? Bueno, siempre digo que debería empezar con esa clase porque siempre estoy muy cerquita del 24 de marzo y debería ser una clase que apenas comience, pero bueno, es raro presentar eso antes de prender el Estado. Pero bueno, en línea justamente con la construcción de la memoria. Y finalmente la última unidad tiene el mismo nombre que la materia, donde ya nos vamos a concentrar en pensar algunas problemáticas sociales, con
contemporánea, justamente, es decir, problemáticas sociales que nos atraviesan en nuestra realidad actual. No vamos a pensar en perspectiva histórica, sino ya más situado en la actualidad. Vamos a pensar desde las desigualdades sociales, entre ellas las económicas, pero hay diferentes tipos de desigualdades, las violencias, particularmente vamos a trabajar sobre la violencia de género, como los conceptos vinculados a las violencias de género. Vamos a trabajar las problemáticas vinculadas a los consumos. En este sentido vamos a aprender una serie de conceptos. ¿Por qué van a escuchar que yo siempre hablo de consumos problemáticos y no hablo necesariamente de adicciones? ¿Por qué cuando hablamos de consumos problemáticos no solo hablamos de consumos problemáticos vinculados a sustancias, sino también puede ser vinculados a otras experiencias o situaciones, como hoy pueden ser, por ejemplo, los juegos de red, una problemática de consumo y de un consumo problemático que nos está atravesando mucho como sociedad, especialmente a las personas más jóvenes, a las adolescencias. Y finalmente, y si es que llegamos con el programa, esperemos que sí, la idea es también trabajar un poco pensando cómo las nuevas inteligencias artificiales también se inscriben en el marco de pensar las subjetividades, de pensar la democracia. ¿Tienen algo que ver con la democracia? ¿Qué hacen las inteligencias artificiales? ¿Qué no hacen? ¿Qué nos hacen a nosotros como en nuestro rol de ciudadanos? ¿Cómo median, digamos? Entonces, bueno, también vamos a tratar de trabajar sobre, problematizar sobre las inteligencias artificiales. Pero me voy a poner la camarita un poco más baja, porque estoy acá, sentada, así me pueden ver. Ese sería más o menos el programa de materia, para contarles cómo se aprueba, que seguro que todas quieren saber eso. En la unidad 1 va a haber un trabajo práctico de carácter. La materia puede regularizarse o promocionarse, y obviamente siempre está la posibilidad de rendirla libre también. La promoción es directa. La unidad 1 va a tener un trabajo práctico que se va a hacer de forma grupal, con esa que es obligatorio para tanto quienes promocionan como quienes regularizan, y para quienes promocionan deben obtener una calificación mayor a 8, o sea, quienes quieran promocionar tienen que siempre pensar en esa calificación. Luego vamos a tener en la unidad 2 un práctico evaluativo, ya va a tener una modalidad individual y un poco más compleja, donde también van a tener una parte quizá más de trabajo práctico en su casa y otra parte que van a venir a terminar acá, más evaluativa, vamos a decir. En esa instancia también tienen que obtener calificación mayor a 8, quienes quieran, siempre tienen que obtener más de 8 quienes quieren promocionar. Y finalmente, en el trabajo, en la unidad 3, para quienes regularizan van a tener que hacer un trabajo práctico, y para quienes promocionan un trabajo práctico más complejo que le vamos a llamar trabajo práctico integral, digamos, o integrador. Para quienes promocionan en todas las instancias tienen que obtener más de 8. Las 3 instancias van a tener recuperatorios. No, perdón, el trabajo integrador final no, porque no nos va a dar plazo. Las 2 primeras instancias van a tener recuperatorios, el trabajo integrador final no. O sea, este lo tienen que hacer de una bien y entregar a tiempo. Más que nada porque siempre se integra así las últimas clases y es donde se termina de redondear la nota. Van a tener recuperatorio, y este año lo que definí es que en los recuperatorios también existe la posibilidad de promocionar. Es decir, que si alguien por algún motivo no ha podido presentarse al parcial o quiere recuperarlo, tenga la segunda opción para la promoción. Es una materia, como les decía, con un perfil más bien humanístico, del mundo de las ciencias sociales, que lo que busca no es tanto que ustedes reproduzcan contenido, digamos, que vengan y recuerden un montón de conceptos, sino que lo que busca justamente es fomentar el espíritu crítico en ustedes, digamos, que ustedes se vayan de acá con un montón de herramientas para aplicarla críticamente a la lectura de problemáticas actuales. Es por eso que van a notar que tanto la forma de evaluación como lo que yo les voy a pedir clase por clase, tiene mucho más que ver con un trabajo continuo, digamos. O sea, no me interesa tanto que vengan acá y me digan, el Estado de... y después no puedan aplicar o decir, bueno, ¿y por qué? O sea, como que yo quisiera que termine el año diciendo, yo entendí por qué es importante para mí entender qué es el Estado, ¿entienden? ¿Por qué una profesora viene y me habla del Estado?
O sea, yo quiero que puedan responder esa pregunta, más allá de decirme una definición conceptual de qué es el Estado, que hoy en día la podemos googlear y aparece enseguida ahí. O sea, y no se la van a acordar el aire. Entonces yo no quiero que me digan eso, sino que entiendan por qué trabajamos en el Estado, que se acuerden los componentes centrales del Estado, que piensen en los derechos humanos, que piensen qué tiene que ver con su ejercicio profesional, la vigencia de los derechos humanos, y cómo todas esas problemáticas sociales también le van a atravesar en el día a día de sus profesiones, de sus trabajos. Pero también tengo una duda. Acá hay una duda de una compañera. ¿Ustedes la escuchan? A ver, habla. La unidad 1 es un trabajo creativo virtual. Grupal. Grupal. La unidad 2 es un parcial. La unidad es un trabajo práctico evaluativo, ¿no? A ver, yo no le quise poner parcial porque ustedes con parcial piensan que tienen que estudiar un montón de cosas, venir y como responder preguntas. Pero o sea, va a tener, digamos, el valor de un parcial, la modalidad no es capaz la del parcial tradicional, pero el valor es el de un parcial. O sea, Es una parte de que nosotros hacemos nosotros, una parte de la sí, esa es la idea. Es como defenderlo, digamos, nosotros defender el trabajo y te lo probablemente sea escrito por una cuestión de tiempos, pero sí, bueno, no sé si escucharon la pregunta, no. Preguntaban cuál es la modalidad de la unidad 2, digo que tiene la característica de un examen parcial en el sentido del valor de un examen parcial, pero no va a ser el parcial tradicional, digamos. Probablemente hagan un ejercicio ustedes en su casa y tengan que venir a completar parte de esa ejercitación acá en el aula. Después veo cómo es, no sé cómo es con los chicos de esterilización, que es todo virtual, después lo pensamos a las modalidades. Es el primer año que estoy en esterilización, después ya me iré aprendiendo. Pero el valor de ese examen es como un parcial, que pone en juego a toda la unidad 1 y 2. Y lo mismo el trabajo integrador final, es un trabajo que se va a entregar. Y bueno, me encantaría que hagamos una defensa, veremos si la tiempo no. Pero la idea es que a ustedes, antes que termine el cuatrimestre, o sea, van a tener su calificado. O sea, quienes promocionan van a tener su nota final, quienes regularizan van a tener su regularidad. Iba a tomar la asistencia. Ahora ya que está, creo que están todas las personas que iban a asistir. Así que tengan un poquito de paciencia. Bueno, empiezo por esterilización. Voy a empezar por ustedes, que están virtuales. Les puedo pedir que por favor cuando se escuchen, enciendan, bueno, algunas personas me dijeron que estaban trabajando, o enciendan sus micrófonos o escriban en el chat si no pueden hablar, pero lo posible, si encienden sus micrófonos y me dicen presente, mucho más sencillo. A ver, esperen. Bueno, vamos a empezar. Gracias. Bueno, Alcaraz, Analía. Presente, profe. Acá. Bien, ahí estamos. Andrade, Ignacio. Bianchini, Daniel. Profe, ¿me escucha ahí? Sí, ahí te escucho, Ignacio. Ahí está. Y Bianchini, Daniel. Acá presente, profe. Bloch, Nayara. Les voy a compartir para que se vayan viendo. Nayara, ausente. Cáceres, Uriel. Presente, profe. Castellano, Débora. Presente, profe. Centeno, Mus, Yamila. Presente, profe. Del Soto, Anabela. Presente, profe. Hoyos, Verónica. Ahí está.
Ahí escuché el micrófono que se prendió, aunque no salió bien la voz. Lera Josué Nahuel. Presente, profe. Mantilla Aida. Hola, profe, presente. Paz Cintia Noemí. Presente, profe. Rodas Cristaldo Richard David. Profe, perdón, estaba en el trabajo y no pude escuchar que me habías nombrado. Listo, ahí están ahí. Gracias. Rodas Cristaldo. Solo haga Cárcamo Néstor. Presente, profe. Palacios Gabriel. Presente, profe. Muy bien. ¿Falta alguien? Yo, profe, Castro Graciela Carolina. Acá. Castro Graciela Carolina. Sí. ¿Alguien más? Decime. Carrizo Vanessa. Vanessa Carrizo. Hola, profe, yo también falto. Decime. Yamila Montiel Leville. ¿Me decía de nuevo el apellido? Montiel Leville Yamila. No sé cómo es el segundo. A ver, ¿me lo escribís? Gracias. Sí, ahí se lo escribo. Ahí me sale Leville, ahí está. Todavía no. Moreira, Leila. Sí, es de... No están prestando atención las virtuales de IQ. Gracias. Bueno, pasamos a IQ. Para la gente de IQ que se sumó recién la agregué al aula, ya el aula ya estaba creada. Bien. Aranda Camila. Presente, profe. Valiamén Juana. Muy bien. Bausola, claro, no tiene acento. Martina. Benditi Renata. Díaz Delfina. Bien. Escobar Valentina. Escobar. Les voy a compartir. Escobar Valentina. Bueno, Esquivel Florencia. Falchi Risa. Fernández Seguer. Muy bien. Flores Victoria. Sí, profe. Gallo Virginia. Presente. Greco Melina. Juárez Francina. Iba a leer Francisca y dije no. Francina. Lindo nombre, nunca lo había escuchado. López Espina María Lucía. Presente. Muy bien. Montenovo Pía. Moreira Leila. Presente. Ah, la que había puesto. Se cargaron acá tus compañeros. Morón Rocío. Presente. Murillo Blanco Martina. Presente. Nefle Kiara. Otero Rocío del Cielo. Peverín Gianela. Viris Noelia. Viris. Ramírez Camila.
virtual, Ramírez Camila. Reynoso Agostina. Presente. Rodríguez Camila. Presente. Silovich Florencia. Sosa Rúbeda Ainelen. Presente. Estela Laurina. Acá llegaron a Celis Melissa. ¿Dónde está? ¿Alguien más que no haya sido nombrado? Profe, yo. Godoy Jimena. Godoy Jimena. Jimena con G. Profe, Noelia se puso presente en el chat. Godoy Jimena. ¿Quién me puso por el chat? Noelia Piris puso en el chat. Noelia Piris. ¿Alguien más que falte? Acá están todos. Sí, están todas. Bueno, ya estamos. Bueno, para arrancar la clase, la idea... ¡Ay, ya alguien me estuvo respondiendo! ¡Qué apurado! La idea es hacer una pequeña encuesta para conocer... O sea, son muchas personas, por eso no puedo conocer por ahí lo individual de cada una o de cada uno, pero la idea es conocer algunas trayectorias que me cuenten un poco también, si me quieren contar algo más sobre la carrera, por qué están acá, etc. Y para eso, como forma inicial, les propongo hacer una pequeña encuesta que la tienen publicada dentro del aula virtual dentro del Classroom. En mi saludo inicial abajo le publiqué la encuestita. A ver si lo encuentran. Es un link a una encuesta virtual. Ustedes lo hacen, yo voy a buscarlo. La encuesta es anónima. No tiene, o sea, no salen sus nombres ni apellidos, ni sé quién responde qué. Porque quien quiera después hacer alguna declaración la puede hacer, pero no es... Yo sí, pero este año pasó y ahora este año porque quería. Ahí van llegando respuestas. Tendrán el claro después de mi saludo con un comentario. El 1 es nunca y el 5 es todos los días.
¿Cómo venimos? 10 respuestas, no, falta el mundo. Más o menos tienen que haber unas. Tenemos 33 conectados. Te agrego específicamente. Dame un segundo. Aprovechemos que estoy acá. No, para que cerré todo. Ya. Decime, recordame tu nombre. O el mail. Renata Beniti, con B larga doble T. ¿Ven? ¿Por qué no aparece? ¿Así es tu mail? Renata Beniti. Beniti. B-E-N-D-I-T-T. Bueno, no estoy escuchando nada. B-E-D-I-T-T-I. Ya te que no. Ya te concluye con punto comprado. Dice que no sos de confianza, pero vamos a creer. No sé. Pero tienes punto con punto A. No. No me parece. ¿Por qué no puede directamente cuando esto parece que el nombre solo? No me parece. Sos fugitiva, Rena. Me sacaron, Rena. Esto es lo peor. Igual como yo te no sé cómo hacerlo. Igual cuando antes cuando eso con el arroba ahí que aparecía. Ahí está. Ah, pero está inventado. Sí, pero no lo tengo en el Gmail. No, pero no en Gmail, en Classroom. Cuando estás en Classroom tampoco me aparece. Sí, bueno, no miente. Pero no me aparece. Está en el comentario de Está en el comentario, Rena, de la que hay un comentario ahí. Pero no aparece. No, este no tiene caso. Ah, Eso es lo que. no sé también. Ese sí que no tiene caso. Mira. No te mata, No tengo idea por qué no te aparece, ¿verdad? A ver, yo te voy a sacar y te voy a agregar. Dame un segundo. Estoy haciéndolo acá a una compañera mientras termina. Ahí te volví a mandar. Te saqué y te volví a mandar. Era una cosa del sistema, ¿no? Bueno, vamos con los que estamos. Esto me va a permitir, o sea, mi idea es conocer algunas cuestiones generales de cómo está compuesto el grupo, además que son 2 grupos que se unen en esta materia. Conocer un poquito, por ejemplo, las edades. Ahí se movió un poquito. A ver, entre 17 y 20 años tenemos 7 personas, 8, ahí se tomó una o un joven más. Entiendo que son trayectorias donde están, probablemente terminaron la secundaria y empezaron a estudiar esta carrera, o bueno, sumo hicieron alguna y otra cosa y ya empezaron a estudiar. Porque, bueno, recién están en segundo año, así que correspondería. Después tenemos un grupo muy grande de 21 a 30 años. Y me sorprende, tenemos varias personas mayores de 30 años. O sea, tenemos varias personas que están
en otra etapa también recogiendo, seguramente estarán con hijos maternando, trabajando, así que esto me permite, en base a esto, pero también a lo que sigue, bueno, mayoría claramente femenina, esto se nota en la conexión, un poco vinculado a esto, a las edades, está vinculado un poco a las trayectorias personales, ¿no? Probablemente una persona de más de 30 años que está arrancando también a estudiar, seguramente ya trabaje, o lo está haciendo por una segunda carrera, o está profesionalizándose, algo que ya hace. Tenemos 10 personas que no trabajan, se corresponde bastante con el grupo más joven, algunos que lo hacen a medio tiempo, y la gran mayoría que trabaja a tiempo completo. Cuéntenme, ¿de qué trabajan? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué eligieron estudiar esta carrera vinculada a su trabajo? Si tienen algo que ver, si no, si trabajan en las áreas de salud, si trabajan en otras cosas. Mucha gente trabaja, la mayoría a tiempo completo, o sea que se dedica muchas horas al trabajo. Más de 6 horas por lo menos, 6 horas por día. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Vamos, una persona del aula y una virtual, que se anime a contar algo. Graciela, dale, vamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Graciela Carolina Castro y yo soy licenciada en instrumentación quirúrgica. Hace 15 años. Trabajo en el hospital de mi ciudad, que es del interior de Buenos Aires, ciudad de Balcarce, en el hospital Felipe Fossati. Y bueno, soy instrumentadora, licenciada, y pensé y me gustó la carrera de esterilización porque tengo 2 compañeras que la están haciendo. No son instrumentadoras, pero trabajan en salud, y bueno, me llamó mucho la atención y la creí parte de mi profesión, un complemento. Muy interesante. Bueno, acá creo que están cursando con muchas personas que están siendo instrumentadoras, así que pueden hablar con Graciela cuando también tengan dudas sobre la profesión y sobre el ejercicio. O sea que ya estás trabajando en el ramo, esto es como una segunda profesión, digamos, para poder ampliar, digamos, que se combinan, digamos, se pueden... Sí. ¿El resto? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? A ver, la mayoría puso que trabajaba. 26 personas pusieron que trabajaban. No sé, capaz no quieren contar, pero lo que se pueda contar. Espero que sean solo cosas legales, chicos, no me comprometo. Nadie se anima, no quieren hablar. Acá está el grupo que se dedica más a estudiar. Está bien, está muy bien. Es una linda trayectoria también poder estudiar, dedicarle las horas. ¿De trabajo? Yo trabajo, pero no quiere ser. O sea, yo trabajo una vez por día, que es un día que no puedo. Un día a la semana, que todos los días que yo curso y trabajo 12 horas. Está bien. Así que, pero bueno, trabajo una vez y está muy bien. Muy bien. Bueno, pero está muy bueno. Pero bueno, o sea, es para complemento de tu familia. No, bueno, pero está re bueno. La verdad que siempre digo lo mismo, que la verdad que poder elegir tener un trabajo, pero al mismo tiempo poder elegir cuántas horas dedicarle, está buenísimo. O sea, que poder hacer ese trayecto de la vida, de poder estudiar en un momento y después trabajar está bárbaro, muchas veces, siempre digo que las vidas no son lineales, entonces hay veces que uno primero sale a trabajar y después puede estudiar, hay veces que empezaste a estudiar y tuviste que estar por circunstancias y lo haces más grande, otras veces que, sobre todo en esta carrera me parece que pasa mucho, que estabas trabajando de algo y te querés profesionalizar también en otra cosa, o complementar. Justo son trayectos que por ahí no todo el mundo elige de primera instancia. Esto me parece re interesante, todos los trayectos son bienvenidos, y qué bueno cuando uno puede dedicarle el tiempo al estudio en un momento determinado de la vida, y además poder sumar algo de dinero, pero que no sea que, bueno, tengo que trabajar 10, 11 horas por día para mantenerme, más con las condiciones que hoy cuesta muchísimo llegar a un salario que permita vivir, digamos. Así que, bienvenidos sean los que están solo estudiando. O sea, quiero saber porque, bueno,
me interesa, por ejemplo, conocer esto, aunque nadie me cuente de qué trabaja, que lo cual me llama mucho la atención porque no me parece algo tan privado, porque, bueno, no es lo mismo pensar en un curso donde la mayoría se está dedicando a estudiar, que pensar en un curso donde la mayor parte de la gente está trabajando en trabajo de tiempo completo. Entonces, la dedicatoria de tiempo, la dedicación de tiempo, y también podemos pensar en los prácticos y un montón de cosas, podemos pensarlo de forma distinta. Bueno, vinculado a esto primero y vinculado a las edades, es la primera vez que cursamos una carrera a nivel superior, hay 15 personas que dicen que sí, 7 que terminaron otras carreras, ya conocemos a Graciela, y algunos que empezaron carreras pero no han terminado. ¿Me quieren contar qué otras carreras empezaron y no terminaron, o qué otras carreras sí terminaron, para conocer un poco el perfil de las personas que están acá? Las personas virtuales, mucho silencio en los virtuales, vamos. Cintia, son mayormente los virtuales, hay más gente de virtual que presencial. Cintia, contame. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy de Buenos Aires, zona sur. Intenté varias veces hacer la carrera, yo soy auxiliar de esterilización, trabajo desde el 2005. Tengo una hija adolescente de 18 años y hace muy poquito fui mamá. Tengo un bebé de 2 y una bebé de 1 añito. Así que trabajo de 6 a 14, recién estoy llegando de mi trabajo y cuesta mucho poder retomar, ¿no? Estamos en un segundo año ya que con los chicos nos ayudamos mucho en el grupo, trabajando, compartiendo, bueno, trabajos, ideas, ¿no? Porque a mí particularmente me es difícil, tengo 44 años, los chiquitos me llegaron, y así que estamos complementando carrera y, bueno, y estudio, ¿no? Más el trabajo. Sí, muchos desafíos, o sea, poco tiempo, digamos. Cintia tiene el tiempo contado con el reloj. Yo también tengo una bebé de 1 año. Esperé mucho para formarme, eso es lo que pasa. Como siendo auxiliar no tenía problema en el trabajo y hace unos años la clínica pasó a ser sanatorio y nos piden el título. Claro. Por eso es que, bueno, digamos que tuve la posibilidad de hacerlo virtual, porque intenté en el hospital, pero tenía que ir todos los días. Claro. No podía. Bueno, por eso, ven, qué interesante conocer las trayectorias, porque también está bueno saber en qué realidades o qué realidad nos encontramos, también para comprender, para ver formatos, digamos. Bueno, éxito, Cintia, vamos, que sí se puede. ¿Alguien más quiere compartir qué estudió, que no sé, han estudiado otras carreras? Hay varios que dijeron que estudiaron otras carreras y no pudieron completarlas, y otras personas que sí tienen otras carreras terminadas. Así que, ¿quieren contar? ¿De acá nadie puso nada? Yo hice un par de años psicología, después de psicología pasé a cosmetología y de psicología pasé a psicología con... Bien, estás, o sea, te movés dentro del ámbito, o sea, de la salud, la cosmetología no tanto, pero también la de belleza, pero también vinculada al cuerpo, digamos. Así que siempre ahí dentro de... me metí en esta más que nada con la idea de la estética. De la estética. Ah, ¿te gusta la parte de estética? Buenísimo. ¿El resto? Perdón, ¿y trabajás de eso? ¿De la cosmetología y todo eso trabajás? No, porque no la terminé, pero sí soy maquilladora profesional de alto impacto y de sociedad. Bueno, una de las que trabajaba y estaba callada. No, es que no puse eso porque no trabajo ni 4 horas ni... Bueno, es individual. Claro. Tienen una maquilladora de alto impacto para cuando tengan que llamar. Interesante, muy interesante. Para la graduación, para fiestas, eventos. ¿Alguien más que haya estudiado, que haya... No, es que de Derecho, de año de Derecho. De año de Derecho. De acá, y de estudio de acá. Para, si te la pregunta, regular, un cambio rotundo. Vale. Bueno, la materia esta quizá te reencuentre con varios temas que viste en el derecho, sin duda. Sin duda te debería reencontrar con algo de lo que has visto, así que vas a hacer un aporte también al curso. Bueno, a ver, seguimos. Lectura. Venimos más balanceados, si bien, acuérdense que acá era, uno no leo nunca, hay varias personas que dicen que no leen nunca, pero hay otras personas que dicen que, bueno, cada tanto leen, vamos a decir. Y hay un grupito muy chiquito que se ve que le gusta leer porque lee todos los días o bastante frecuentemente.
Yo voy a insistir mucho con la lectura porque esta es una materia que requiere lectura, o sea, esta es una materia que van a tener que leer, y yo insisto mucho con leer lo que quieran, lo que les guste, o sea, porque yo siempre digo, porque leer es un hábito muy importante y que es muy difícil, o sea, es un hábito que hay que entrenar, y sobre todo es un hábito que hay que entrenar en una sociedad que, con los celulares, nos invita todo el tiempo a desenfocar nuestra atención. Entonces, y ahí Cintia dice, bueno, esperé muchos años para estudiar, me cuesta, o sea, nosotros estamos en un mundo donde, o sea, no sé si les pasa, pero dicen, voy a entrar al celular porque tengo que mirar, no sé, el precio de tal cosa. Y abriste Instagram. De Instagram te fuiste a una publicación de una persona. De ahí te fuiste, ¿qué agarré el celular? Y capaz hiciste media hora con el celular en la mano y no hiciste por lo cual lo agarraste. Porque está justamente pensado, nos pasa todo el tiempo, sobre todo con las redes sociales, que nos atrapan y nos llevan a una atención más desenfocada, o sea, donde todo es muy rápido, donde todo es muy efímero, donde vemos todo el tiempo, y nos cuesta mucho incluso dejar los celulares. Entonces, creo que leer en ese sentido es un hábito contracultural, digamos casi, pero que nos ayuda mucho a enfocar la mirada. Y enfocar es una de las tareas más difíciles que tenemos al momento de estudiar. Por eso yo digo que está bueno darse el hábito de estudiar, de leer, así sea que lean. Me encanta leer, no sé, ciencia ficción, no importa. Cómprense un libro de ciencia ficción, le gusta, pidanlo prestado, etcétera, lo tienen ahí al lado, 2 páginas por día, de a poquito se va leyendo, y volver al hábito de la lectura para entrenar ese poner el foco. Y bueno, yo algo que también lo hago, yo también, al igual que Silvia, tengo una niña chiquitita, me encanta leer, pero me recuesta encontrar el tiempo. Entonces lo que ahora empecé a hacer es que tengo el libro ahí en la noche y me puedo correr al internito y leo un ratito, a veces leo 2 páginas y me quedo dormidísima, porque también es eso, en vez de generar dopamina te baja totalmente. Pero también es un hábito que está bueno retomar, porque la lectura también te ayuda a aumentar el vocabulario, ver formas de escritura, memorizar palabras, prestar atención, volver a los personajes. Hay un montón de cosas que uno hace en la lectura, que incluso chicos cada vez nos cuesta más ver películas en vez de series, algo largo. O sea. Entonces es re importante hacer ese ejercicio de sentarse, leer cosas, pensar, poder hacer una atención enfocada. ¿Cuáles técnicas usan mayor para estudiar? Bueno, aparecieron cosas diferentes, resúmenes, subrayar, fichas, explicar contenido a otras personas, ver videos. Mira, muchos ver videos, apareció como algo nuevo ver videos, me gusta. Me pareció con todos los cursos que estoy que ¿te gusta estudiar en grupo? Depende. ¿De qué depende? Diría de cómo son sí. De las personas. Sí, de cada método individual, porque también puede que te sirva como especial en Muy bien. Yo, respecto a estudiar en un grupo, obviamente eligiendo el grupo y también generando un ámbito de confianza, creo que es una buena estrategia para sostener a lo largo del tiempo la formación. Obviamente que para quienes están virtuales por ahí es un poco más difícil, pero para sobre todo quienes tienen la suerte de estar acá presencial, el generar lazo, el reunirte, el intercambiar, el escuchar una opinión, el escuchar a la otra. Obviamente habrá materias que requerirán más tiempo de estudio individual, otras que tendrán la facilidad de más tiempo grupal, pero ayuda muchísimo para sostener las carreras y poder cerrarlas. Porque hay momentos donde uno flaquea y necesitas del otro que te diga, vamos a rendir y dale, vamos a estudiar y dale, toma unos mates y a veces van más por ir a juntarte con tu amigo o amiga que porque estudias en sí, por el estudio en sí, y eso te ayuda muchísimo, capaz que cuando uno está más para atrás que otra persona tenga el aliento y eso sea recíproco, ¿no? Hay momentos y momentos, porque cada uno puede. Bueno, mayormente estudian en sus casas. ¿Alguien usa la biblioteca? Bienvenida a las bibliotecas. Acá está viendo. Miren, mucha variedad en cómo se organizan. Hay un grupo que dice que no usa ninguna herramienta de organización. Después tenemos, está peleado el calendario, la agenda papel y la agenda virtual están peleadas.
Y otra gente que usa los recordatorios sueltos, me imagino post-it, notitas, anotar en algún lado las fechas. Esto dentro de lo que este año nos propusimos como institución, también trabajar en lo que son herramientas de la organización académica, herramientas para sostener los hábitos de estudio. El poder organizar los tiempos, poder registrar las fechas, tener un calendario de organización de los plazos, es súper importante. Ya sea papel, digital, sea lo que a cada uno le funcione, sea tener un papelito mensual pegado y en ese van marcando fechas clave, es fundamental para poder justamente organizar los tiempos de estudio y tener las fechas clave y que, por ejemplo, en esta materia se van a encontrar con que si bien la mayoría de los trabajos son trabajos prácticos que pueden realizar en sus casas, no son trabajos prácticos que se solucionen en 10 minutos antes de venir. Entonces digo, también planificar los tiempos en ese sentido les va a ayudar a poder llegar con los plazos a las entregas. Bueno, acá hubo honestidad, la mayoría puso que usa las herramientas de inteligencia artificial generativa. Un grupo, la mitad del curso le da uso frecuente, algunos la usan cada tanto y algunas personas dicen nunca haberla usado. ¿Para qué la usan? Los que la usan. Los 9 que no la usan son coherentes y acá ponen que no las usan de nuevo. Para buscar explicaciones de temas, para resumir textos, para organizar ideas, usos personales, me imagino buscar cosas de la vida cotidiana que no tienen necesariamente que ver con la carrera. Y acá les voy a compartir la idea de que en esta materia la idea va a ser usar algunas herramientas de inteligencia artificial. ¿Por qué vamos a usarlas? Porque la mayoría de ustedes, bueno, de acá somos como 40 personas, y dentro de las 40 personas hay 9 que no la usan, pero 30 personas que dicen que la están usando cotidianamente probablemente en su vida, ya sea para usos educativos o usos personales, individuales, charlar, buscar información, resolver situaciones. Lo importante o sea, esta es una materia donde muchas veces vamos a tratar de hacer ejercicios donde incluso las tengan que usar obligatoriamente y aprender a usar, ingresar al mundo de las herramientas de inteligencia artificial. Porque es una herramienta que, o sea, no la podemos negar, no podemos obviarla, no podemos despegarla. Pero lo importante es saber usarla, aprender a usarla. ¿Y por qué digo aprender a usarla? En primer lugar, porque hay que saber que las inteligencias artificiales, o las herramientas de inteligencia artificial, tienen sesgos. ¿Qué significa que tienen sesgos? Es decir, no son neutrales con la información que nos brindan. Yo el uso que no voy a permitir para la materia es que ustedes peguen una pregunta, respondan y me copien la respuesta. Eso no, así como no se las... O sea, no va a haber preguntas de ese tipo en esta materia, pero tampoco me gustaría que me copien y me peguen un pedazo de un texto, o que me copien y me peguen una cosa que encontraron tal cual en rincondelvago.com, que existía antes de existir ChatGPT. Entonces, ¿para qué nos sirven las inteligencias artificiales? Las inteligencias artificiales son grandes procesadores de texto que se alimentan de toda la información que existe en la red libre sobre esos temas. Por lo cual, tienen una potencia increíble para solucionar un montón para resolver dudas, para solucionar un montón de cosas, para generar textos, Pero tenemos que aprender a usarlas porque tenemos que aprender, primero que no son neutrales, yo decía, tienen sesgo. Hay intereses económicos, hay intereses políticos, hay intereses geopolíticos por detrás, por lo cual no podemos aceptar livianamente la respuesta que nos dan, sin conocer, por ejemplo, con qué fuentes trabajaron, repreguntarle, pero buscar muy bien de dónde están validando la información que nos dan. Si la están escribiendo, ¿cómo la están escribiendo? Tengo que conocer el tema para poder comprender esa información que me están, si es buena o no es buena. Y en segundo lugar, además de tener sesgos, hacen algo que se llaman alucinaciones, que se llaman el vocabulario de las inteligencias artificiales, que nosotros podemos decir mienten. O sea, las inteligencias artificiales están programadas para siempre poder brindar respuesta. Y cuando hay un dato que necesitan procesar y no terminan de tener, lo van a completar.
lo van a completar igual, aunque la información no sea del todo verídica. Entonces se dice que alucinan. Y esto es muy importante, porque solamente podemos darnos cuenta que alucinan cuando sabemos las respuestas a las preguntas que estamos haciendo, cuando sabemos qué estamos buscando, qué le estamos pidiendo que haga. Pero después tienen mucho potencial para ayudarnos, por ejemplo, a estudiar, a generar textos, a generar presentaciones con mayor impacto. Incluso ustedes entonces saben que hoy pueden generar podcasts. ¿Sabían eso? Que pueden, o sea, con Gemini, con Notebook LM pueden generar podcasts, pueden generar videos rápidamente. Pueden hacer un montón de cosas, pero ustedes le tienen que ser muy claros en de dónde obtuvieron la información, preguntar de dónde la obtuvieron, decirle de qué forma quieren que se comunique esa información. Y eso es lo que vamos a intentar de a poquito también. No digo que vamos a trabajar en eso, pero sí generar algunas herramientas para ese trabajo. Para que ustedes también se lleven de acá. Y también porque en esto de tener sesgos, fíjense, por ejemplo, que no tienen perspectiva de género las herramientas. No tienen perspectiva de género, no tienen perspectiva latinoamericana. Son racistas. Entonces digo, capaz que ustedes le preguntan a una inteligencia artificial, que igual cada vez están más entrenadas, pero antes le preguntaban, una mujer debe, y dice, cuidar a sus hijos, capaz que te responde. Tenemos que cuidar a sus hijos, por supuesto que debemos cuidar a nuestros hijos, pero si la mujer solo debe cuidar a sus hijos, estamos en una mujer del siglo XVIII. Entonces, digo, no son neutrales las redes, las inteligencias artificiales, y está bueno que empecemos a usarlas con esa conciencia. Por eso yo las introduje como una de las problemáticas de la última unidad también. Para que pensemos, estas inteligencias artificiales, ¿son tan inteligentes y son tan artificiales? ¿O qué hay detrás de las inteligencias artificiales? Todos temas que ojalá podamos trabajar en nuestra materia y ojalá les interese. Bueno, ¿qué desafíos tenemos este año? Presentar orales muchos, continuar con el trayecto y el trabajo con las responsabilidades, obviamente, porque la mayoría está trabajando muchas horas, organizar los tiempos de estudio. Bueno, en la lectura, otros aparecen con menos. Comentarios, cosas que quieran compartir, algo que quede antes de arrancar con lo teórico específicamente. ¿Te puedo pedir que me cargues agua fría? Sí, gracias. ¿Algún comentario? ¿Cómo se sienten con esto de las inteligencias artificiales? ¿Cómo les gustaría trabajar con ellas? ¿No les gusta? La gente que nunca las usó, ¿por qué las usan? ¿Por qué no las usan? Hasta que venga la compañera. Porque yo conozco el año pasado mucho ChatGPT, pero para cosas muy puntuales. Bien. No voy a escuchar que todo lo que el año pasado me costaba estudiar se redujo de otra manera, me explicara de otra manera, porque capaz que la forma en que me explicaba el profesor no entendía. De otra manera, era más fácil de entenderlo y era la misma explicación de otra manera. Perfecto. Y quedaba igual en el examen, se lo explicaba el profesor Mastroy y era lo mismo. Lo usaste como un compañero de estudio. Exactamente. O capaz que para resumir algo muy largo, es decir, resumir un poquito más corto, sobre todo, por ejemplo, para biología los tutoriales, porque era mucho texto, muchas cosas, muchas palabras complicadas, y capaz que de una manera más fácil la terminé cerrando. Bien. ¿Y te resultó? Sí, el resultado me funciona así, que si una materia me cuesta, le pregunto y le explicamos lo más fácil. O sea, lo usaste como compañero de estudio, que te da explicaciones, que te resuman textos. Muy bien. Claro, a mí me pasó con Notebook LM, biología. Súper larga, tediosa, no le entendí nunca nada a la profe y básicamente hice cuadros sinópticos y entré por la vista, porque sabía que era el examen hoy y en 4 días saqué la materia. O sea, le pediste a la inteligencia artificial que te haga cuadros sinópticos de los textos. De cada tema, claro. Yo los leía cuando tenía tiempo, los miraba, el cole. Lo cual también habla de que vos tenés una memoria más visual. Sí, y también le pedía que me haga choice. Ajá. O sea, que te da entrenamiento. Entrené básicamente, más que estudiar. Muy interesante, ¿eh? Sí, pude. Es interesante porque... Por el tiempo que tenía, digamos, pude bastante. Está bueno. También eso es ir descubriendo qué le ayuda a cada uno. Hay gente que es más visual en la Igual fue a memoria. probar. Bueno, me tiro para también ver cómo era el examen y me fui como a otras materias. Bien, no fue tu mejor materia, pero claro. te sirvió la técnica de estudio. Sí,
la sacaste en pocos días, pudiste resumir una materia. Yo siempre voy a decir lo mismo. O sea, leer los textos lo que te da es la integralidad de la formación. Cuando uno lee un resumen hecho por otra persona o hecho por una inteligencia artificial, siempre es como una parcialidad. El texto te da la globalidad. Ahora bien, muchas veces puede actuar como herramienta y a veces es preferible. Lo que es importante en esos resúmenes es darle el texto correspondiente, o sea, buscar la fuente. O sea, que sea un texto, una resumen sobre esa fuente, pidiéndole, no me lo hagas tan breve, Claro. no inventes nada de lo que me hagas. Yo le cargaba los apuntes de la... Porque en algún punto vos lo que hiciste fue estudiar los resúmenes de esos mismos textos, que era la fuente obligatoria de la materia. la profesora, digamos, y ponía predeterminado, fácil, difícil, iba variando. Fácil, difícil. Se hizo multiple choice para estudiar. Le pedía a la notebook LM que le haga multiple choice para practicar los modelos de examen. Claro. Y Y también entonces con eso estudiaba. Y cuadros y los notas. cuadros son buenísimos. Los cuadros son muy interesantes. Hay gente que le funciona y hay gente que no. Por ejemplo, a mí me pasa que si yo no lo construyo, no me queda, no me los apropio. Necesito como algo más dibujado por mí, digamos. A mí, ¿sabes que me pasaba también? Como que me ordenaba en el delirio que era el PowerPoint o el material de estudio, me lo ordenaba y entendía mucho. Solo como una Es increíble cómo termina. Mi idea, justamente, yo lo que no quiero es, creo que es interesante saber cómo usan las guías para poder, muchas gracias, para poder entender qué uso se hace el estándar. A ver, creer como docentes que no las usan es como, no. Entonces, para entender qué uso se le está dando y cómo podemos mejorar esos usos. Y justamente me parece que el único uso más impropio es responder a preguntas copiando y pegando sin ningún tipo de procesamiento interno. Bueno, acá hiciste fue hacer el entrenamiento de guía de la lectura de los textos. Bueno, Depende de la materia también. depende de la materia, por supuesto. Y después siempre hay un ejercicio que donde vos tenés que después procesar e incorporar todo eso. Vamos a los contenidos, vamos a... No sabía que estaba abierta en algún lado. Bueno, la idea es hoy empezar con la unidad 1, empezar con la noción de estado. La vamos a dedicarle... una hora y pico. Vale. ¿Nos quedan 20 minutos de clase? No. ¿A 4? No, a las 20, no, está en casi una hora. Sí, 40 minutos. 40 minutos, ¿vale? Estuvimos muy mezclados, me cuesta mucho este horario empezar a las 20. Mi cabeza no se acomoda. Ya vamos a... Necesitamos un horario redondo. Necesito un horario redondo, sí. Ahí está. Bueno, vamos a trabajar estos 30 o 40 minutos que nos queden. Vamos a empezar con la noción de Estado. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es el Estado? Yo voy a insistir mucho, yo quiero que hablen, yo voy a insistir mucho, preguntar, en que hablen, en que me digan, porque también no van a hacer, esta es una materia, a ver, yo le digo el Estado. Yo digo Estado y todos ustedes piensan en algo en la cabeza, hay un concepto, una palabra que se les viene. Entonces yo quiero saber, ¿qué traen ustedes sobre qué es el Estado? La gente virtual, que está, hay un montón de personas ahí silenciosas. ¿Qué es lo primero que se le ocurre cuando escuchan el concepto Estado? Leyes. Leyes. Muy bien, leyes y derechos. Vamos a ponerlas juntas. ¿Qué más? Llegó el Estado, rápido. Y no es el de WhatsApp. Educación, salud. Educación, salud. Organización política. Muy bien. Política. Acá las chicas presenciales. Gobierno, pero sería como político. Está bien, organización política, y acá surge gobierno, específicamente. Lo vamos a poner juntos. Gobierno y organización política. ¿Algo más? La gente también. El pueblo.
Sociedad, pueblo. Salieron palabras distintas, sociedad y pueblo. ¿Qué más? ¿Qué tiene un Estado? Además de gente y gobierno. Territorio, profe. Territorio, muy bien. Si no hay territorio, no hay Estado. ¿Qué más? Piensen, ahora estamos, por ejemplo... La sociedad. La sociedad, profe. Sociedad, ya lo dijeron acá las chicas frente sociedad y pueblo. Soberanía. Soberanía. Justo iba a decir que estamos por conmemorar el 2 de abril. ¿Qué conmemoramos el 2 de abril? El día, exactamente, el día de Malvinas, pensamos, recordamos los veteranos, ¿no? Y ahí aparece el término que dijo Graciela, que es el de la soberanía. No solo recordamos a los veteranos, sino que como argentinos y argentinas vamos a recordar y siempre luchar por la soberanía que nos fue quitada de un territorio nacional. Entonces ahí, solo en Malvinas podemos encontrar solo en el problema de Malvinas o la problemática de Malvinas tenemos todos los condimentos del Estado. Un Estado peleando por un territorio en el cual no es soberano. Hay una población ahí, pero no es ciudadanía, no es ciudadana nuestra, no es un Estado. No es parte del Estado argentino, más allá de que simbólicamente nosotros lo seguimos representando como parte de nuestro territorio nacional. Pero no somos Estados soberanos ahí. Es un Estado, o sea, si no vamos a lo legal estrictamente, es un Estado, es parte del Estado inglés, o sea, del Estado británico. Pero seguimos reclamando nuestra soberanía. ¿Qué más? ¿Alguna cosa más? Igual salieron las principales. Ciudadanía, territorio, soberanía, salieron algunas políticas, leyes, derecho. Bueno. Lo primero que vamos a ir problematizando en esta materia tiene que ver con, ¿se lo ven? Sí, tiene que ver con el surgimiento del Estado, que el Estado moderno como tal, el Estado como lo conocemos, la conformación, yo después le paso la bibliografía, la bibliografía, porque por ahí te queda. No, sí. No, sí, porque por ahí alguna menos Yo la paso, a las diapositivas después las paso, eso no tengo problema. Van a ver que las diapositivas, yo no soy de poner mucho texto, entonces capaz que necesitan complementar el texto de la diapositiva con la nota de clase, porque bueno, ven esto y dicen, ajá, que es la pintura. Bueno, pero las diapositivas yo las paso. Acuérdense por qué. El Estado como lo conocemos ahora, la organización estatal como lo conocemos ahora, más allá de que han sucedido algunos cambios, nace en la modernidad. En este periodo de tiempo que se inicia en el siglo XV y se consolida en el siglo XIX y llega hasta nuestros días, hoy hablamos de modernidad o vivimos una época histórica de la posmodernidad. Es decir, que no siempre los territorios, las poblaciones y los gobiernos se organizaron de la forma que hoy la conocemos y la forma que hoy entendemos que se organizan o se deben organizar. ¿Y esto por qué lo digo? Porque no podemos dar por sentado que porque sea así, siempre fue así o siempre va a ser así. Hay que entender que la forma en que se organiza el poder político, la forma en que nos organizamos, que están nuestros derechos, la forma en que ejercemos nuestros derechos, la forma en que ejerce el dominio sobre nosotros, es una construcción histórico-política. Y que en este caso particular del Estado nace en la modernidad. Esta figura, ¿la conocen? ¿La han escuchado? ¿Saben de quién es? Esta figura es muy conocida. O sea, alguna vez la han visto. ¿Alguien sabe de quién es este cuadro? Tienen un pintor famoso. ¿Otro? No, Van Gogh ni otro. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Muy bien, apareció. Es de Miguel Ángel. También lo han escuchado seguramente alguna vez hablar de Miguel Ángel. ¿Y por qué traje esta representación? Porque quiero contar, o sea, la idea mía es que se queden con algunas ideas de qué pasa en este mundo moderno en el que surge el Estado. Esta imagen lo representa, la tengo que poner ahí para que ustedes, yo quiero ver a los estudiantes, pero entiendo que ustedes tienen que ver.
Esta imagen representa muy bien algunos de los cambios más importantes que hubo en la modernidad. ¿Qué ven en la imagen? ¿Qué ven nomás? O sea, no tienen que saber nada de pintura. ¿Qué ven? ¿Qué son las figuras? ¿Cómo están representadas? Hay dos personas, bien, una que pareciera que representa a Adán y a Dios, o el hombre primigenio, porque está desnudo, quizás lo vemos en ese sentido. El otro claramente lo vemos una divinidad. Son ángeles que lo están sosteniendo a Dios, da una idea del cielo, de lo celestial. ¿Están cerca o están lejos? Están cerca. ¿Las personas? O las personas. Las personas también están cerca. Casi que se tocan. Esta imagen es muy representativa y ilustra la época de la modernidad, porque hay cosas muy significativas. En la modernidad, una gran ruptura que se da en los periodos históricos, el periodo histórico previo a la modernidad, es la etapa feudal. Seguramente han escuchado hablar del feudalismo. El feudalismo. Previo antes de eso estaba la antigüedad. La antigüedad, para que ustedes tengan idea, estamos pensando en la antigua Grecia. En el feudalismo, para que, voy a decir, el feudalismo es la época de Robin Hood, es la época de los señores lores del campo, es la época donde había títulos nobiliarios, personas que concentraban las tierras y que eran dueños de esas tierras y por lo tanto manejaban todo lo que vivían en ellas y estaban muy separados los territorios. Y finalmente llegamos a la modernidad, una época donde hay un cambio radical en la forma de comprender el mundo y en la forma de organizar justamente las sociedades, el gobierno, la economía. Y un cambio muy radical que se da tiene que ver con el rol de la Iglesia y el rol de la centralidad de la razón humana en el desarrollo técnico, en el desarrollo de la educación. Y en esta imagen algo que es muy representativo es que Dios esté representado como hombre. ¿Por qué? Porque en algún punto iguala o asemeja el hombre a Dios. Y fíjense que si bien Dios sigue estando un poco más arriba que el hombre, ya no está tan arriba del hombre. Y este hombre casi que lo puede tocar a Dios. Esto tiene que ver con la centralidad que empieza a ocupar el hombre y la razón humana en esta época de la modernidad. Acá, cuando les pase la diapositiva, yo siempre dejo algunos videitos. Entonces, si quieren, después pueden ver, por ejemplo, un videito sobre el sufrimiento del Estado moderno. Yo siempre suelo buscar, porque a veces no me gustan mucho las cosas que hay, entonces este es un videito que me parece que está bueno sobre el sufrimiento del Estado moderno. ¿Qué pasa en la modernidad? Yo le digo, fíjate, yo le estoy diciendo que la época moderna se construye entre el siglo XV y XIX, estoy hablando de casi 400 años, por lo cual verán que es un proceso muy largo, ¿no? Que no se constituye de un día para otro. Uno de los hitos por el cual se considera que comienza la modernidad es por la llegada de Europa a América. Este hecho, de hecho algunos autores latinoamericanos, algunos filósofos latinoamericanos, dicen que modernidad y colonialidad, o sea, la colonialidad, son dos caras de una misma moneda, porque sería imposible pensar la centralidad política, económica y geopolítica de Europa sin haber llegado a América. Y eso tuvo que ver con el rol que le dio en el comercio transatlántico, tanto la extracción de metales como el comercio marítimo para la comercialización de los metales y luego la importación y exportación de las materias primas. Por otro lado, lo veníamos hablando, gracias también, sobre todo a la llegada de metales preciosos y también al desarrollo técnico que hay en Europa en este momento, empieza a haber una revolución técnica que luego va a venir en las revoluciones industriales del siglo XVIII, donde pasamos, por ejemplo,
O sea, hay como un cambio en la concepción del mundo. Uno de los descubrimientos astrológicos más importantes de la época tiene que ver con el helicentrismo. Tiene que ver con comprender que la Tierra no era el centro del universo, sino que el centro del universo era el Sol y la Tierra giraba junto con otros astros alrededor del Sol. Esto que para nosotros es como obvio, aunque hoy en día estamos todavía discutiendo si la Tierra es redonda, porque tenemos el terraplanismo. O sea, la ciencia hace un avance muy significativo en esta época en términos de navegaciones, pero también en términos de corrimiento. O sea, imagínense volver a comprender cómo era el lugar que el mundo ocupaba. Se corre la idea de Dios, se corre el centro de la Tierra del centro del universo. Hay un momento de muchas rupturas epistemológicas, muchas rupturas de la comprensión del mundo. Y hay un descubrimiento o un avance técnico muy fundamental que tiene que ver con la creación de la imprenta. ¿Por qué piensan que puede ser tan importante la creación de la imprenta en una sociedad? ¿Qué permite la imprenta? ¿Saben lo que es la imprenta? ¿Una imprenta? Sí, donde se publica. Donde hay copias, se hacen publicaciones. Permite la impresión de textos. ¿Por qué puede ser tan importante? Si no había imprenta, probablemente ¿cuánto había más o menos lectura? ¿Había más o menos textos? Muchísimos menos. O sea, antes de la creación de la imprenta, la escritura, todos los textos eran escritos a mano, eran escritos uno a uno, y solo accedían a estos o las más altas esferas políticas y económicas, o gran parte en la iglesia y el clero. Por lo cual, todo el conocimiento estaba mediado por, generalmente, era la iglesia la encargada de repartir el conocimiento. La imprenta viene a revolucionar eso, porque viene a permitir que haya una difusión de los textos, y no solo una difusión de los textos. Con la aparición de los textos, aparece la necesidad de la lectura. Hasta ese momento era muy poca la gente que sabía leer y escribir. Y entonces hay una difusión y por lo tanto una necesidad de la educación de muchas más ciudadanías. Por supuesto, esto es gradual, no es que siempre va haciendo una gradualidad. Esto se suma a otra de las reformas, de las transformaciones que tiene que ver con la transformación religiosa. La Iglesia Católica sufre a lo largo de la modernidad varias rupturas, entre ellas la aparición del protestantismo, primero Calvino, luego Lutero, que lo que hacen las iglesias protestantes es que le permiten a sus fieles leer, cada persona podía leer la Biblia. Cuestión que la iglesia no estaba para Biblia, solamente podías escuchar la Biblia de manos de un sacerdote, de manos de alguien que te la explicase. La posibilidad de leer e interpretar cada persona la Biblia es una ruptura también muy grande, porque significaba que cada persona tenía la capacidad de poder interpretar los santos evangelios. Esto se da también en el marco de pensar en las filosofías. Aparecen filósofos como Descartes, que dicen que todos los hombres poseían la luz de la razón. O sea, es decir, todos los hombres podían pensar y tomar decisiones. Puede venir Kant, que va a decir, con un texto que es la Ilustración, va a decir que los hombres deberían decidir por sí mismos. Entonces, hay un cambio muy grande en donde, por un lado, hay una crisis importante del lugar de la iglesia, y aparece una mirada más secular, digamos, de la ruptura, una separación de la iglesia. Por otro lado, aparece la técnica mediando esa difusión de la lectura, esa transformación de los modelos de trabajo. Y todo esto lleva a fuertes cambios políticos y económicos, o van acompasados de cambios políticos y económicos, en el que surgen los estados nacionales. Estos estados nacionales, y después les sugiero ver este videito, que les dejo acá, estos estados nacionales, primero van a ser las monarquías, que van a buscar concentrar todo ese poder político económico, sacarlo a los distintos feudos donde estaba repartido, concentrarlo, conformando un único territorio de Estado Nacional, y posteriormente, ya con el siglo XVIII, con las revoluciones burguesas, etc., empieza a aparecer también los primeros atisbos de democracia, digamos.
donde ya no son las monarquías, sino que son gobiernos decididos por la ciudadanía, primero un grupo muy pequeño de la ciudadanía, y luego cada vez esta ciudadanía más amplia. Como saben, no es que de un día para otro todo el mundo fue integrado en esa capacidad de decisión. Obvio. Sí. No tengo el... Díganlo. Perdón, una interrupción organizativa de la... Bueno. Eso me gustó que ¿querés comentar? Porque yo estudié en economía y yo tenía ciencias sociales y todo esto ya lo vi. Bueno, yo lo vi del lado más en la parte económica, de cómo el feudalismo, la antigüedad y la modernidad, cómo se iba avanzando en el tema de la economía, cómo empezaron a ver los mercantiles y cómo era la moneda de cambio. Por ejemplo, hoy en día usamos el libro diario, el libro mayor, todo para tener un registro. Antes no, antes ponerle, lo que hacían era el intercambio. Iban los mercantiles en pueblo intercambiando cosas, o mercancía, comida. A veces los feudales les pagaban a los trabajadores que tenían en las granjas, pagaban con alimentos, no con claro, con el famoso trueque o intercambio de bienes, digamos. Exactamente. Después la moneda justamente viene a hacer ese factor de cambio, ¿no? Y después hoy en día, muy interesante, acá una compañía que estudió algunos años de economía cuenta de cómo está, que miraba esta conformación de esta modernidad desde lo económico, digamos. Justamente el desarrollo mercantil, o sea, hasta ese momento, sobre todo hasta la llegada de América y ese comercio transatlántico, no existía ese comercio transatlántico de comercialización. De hecho, por ejemplo, y acá empezar a tomar palabras que uno las sabe de alguna forma, pero capaz que no sabe sus orígenes o de dónde viene. Si yo hoy digo, sos un burgués, ¿qué le estoy diciendo a una persona si le digo, sos un burgués? A un amigo, una amiga, sos capaz que no le gusta este término, pero ¿saben a qué me refiero? ¿A que tiene plata o que no tiene plata? Que tiene plata. O sea, si no te digo, sos un burgués, es un hábito de burgués, como alguien que tiene mucha plata. Sin embargo, si bien la burguesía es una clase pudiente y hoy en día tiene ese significado, tiene que ver con la clase alta, en la historia de la modernidad, la burguesía tuvo un rol central en las transformaciones del siglo XVIII, donde nos permitieron el derecho al voto. ¿Por qué? Porque en el feudalismo y en las monarquías, sobre todo en los primeros años de las monarquías, hasta que se fue democratizando todos los procesos, solamente podían ocupar lugares de poder, cargos, aquellas personas que heredaban por sangre, títulos, por sangre o por casamiento. Vieron que se unían a las familias, que se buscaban unir los reinos. ¿Por qué? Porque solo había lugares que solo se podían ocupar hereditariamente. O sea, era imposible, no existía el concepto de ascenso social. No existía. Era solamente a través de títulos heredados. De hecho, muchísimas películas que vemos de las monarquías, etcétera, esto se ve muy claramente, y donde era muy difícil, por ejemplo, que se casen por afuera de alguien, de una persona con un título. ¿Qué empieza a pasar en la modernidad, que acá la compañera decía con la parte económica? Empieza a surgir una nueva clase social que son las burguesías, que es una clase social que había logrado obtener riqueza económica, porque eran, por ejemplo, los que habían estado en la comercialización con América, o que eran dueños de las recientes industrias, pero no tenían títulos, por lo cual tenían poder económico y poder político. Y estas burgueses empiezan a reclamar su lugar en el poder político. Y son esos, por eso nosotros cuando decimos, la Revolución Francesa, la Revolución Democrática, son revoluciones burguesas. La burguesía, son esta clase naciente, que no poseía título, que le reclama a las monarquías, yo también quiero ser parte de las decisiones que vos tomás en nuestro poder. Para que decida que vos tomás mi nombre, porque yo tengo poder económico.
no fueron revoluciones del proletariado, del trabajador raso, sino que fueron revoluciones de la burguesía pidiéndole a los reyes. Ahí surge, esto, dato de color para que se acuerden, aprendan, la concepto burguesía, otro concepto. ¿Vieron cuando nosotros en el Estado Nacional tenemos al presidente y tenemos una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores? Y decimos que hay una Cámara que es alta y una Cámara que es baja. Ese es un concepto que quedó tradicional. Los senadores son la Cámara alta y los diputados son las cámaras bajas. Eso viene de la burguesía. ¿Por qué? Porque antes, cuando la burguesía pide entrar a los consejos del rey, estaban los asesores del rey, que eran estas personas con sus títulos nobiliarios que formaban esta cámara alta, y empieza a aparecer la cámara baja, que está conformada por las burguesías, que se suman a aconsejar al rey. O sea, primero no eran ni siquiera, no estaba hablando de legisladores, sino consejeros del rey. Y entonces conforman las cámaras altas y las cámaras bajas. Entonces se ocupaban distintos lugares en la ubicación. Eso, dato de color, es para que vayan, no sé, algún día, charla de café, cámaras altas y cámaras bajas, y ustedes pueden acordar. Pero bueno, ¿qué pasa en la modernidad? Entonces, con todos estos procesos vinculados al Estado, lo que pasa es que se empieza a centralizar el poder. Yo les decía, en la época feudal o en la época histórica anterior, el poder estaba descentralizado en distintos feudos. Cada uno al interior de su feudo podía tener sus propias leyes, manejar su población, hacer morir al que no iba, o sea, tenía sus propias reglas. Lo que hace el Estado, la conformación de los Estados nacionales es que estos territorios se empiezan a centralizar, primero en manos de las monarquías, luego en manos de los gobiernos que hayan sido electos. Estos nuevos estados nacientes, con territorios cada vez más amplios, necesitaban ejecutar algunas tareas. Dos de las tareas centrales que siempre tiene el Estado son la política exterior, o sea, controlar tus fronteras, o sea, la defensa de tus fronteras, y cobrar impuestos. Son los dos primeros, funciones más tradicionales. Entonces empiezan a aparecer las burocracias. Empiezan a aparecer estos organismos institucionalizados que buscan ejecutar tareas en manos del Estado. Entonces tenemos el segundo punto, la concentración de funciones en manos de una burocracia profesional, es decir, un grupo de personas que se dedicaba a una tarea específica y ya no lo hacía, porque bueno, obviamente que el rey no podía llegar a todos lados, entonces necesita tener un conjunto de personas que se dedicaban a esta tarea. Y en tercer lugar, esta palabrita que ya la mencioné antes en clase, pero también para que vayan incorporando vocabulario, la secularización. Hay una fuerte separación entre la Iglesia y el Estado. Hoy nosotros nos parece normal vivir en estados seculares, en estados laicos, en estados que, donde elegimos a nuestros gobiernos, no consideramos que nuestros gobiernos sean electos por Dios, digamos, nuestros gobiernos no son dados por Dios, son electos desde la legitimidad popular. Pero esta separación entre la Iglesia y el Estado, de pensar cada vez gobiernos más seculares, es algo que arranca en la modernidad. Antes de eso, muchas veces se pensaba que este poder divino, sobre todo las monarquías, estaba sostenida en que habían sido consagrados, dados, brindados por Dios, que los ponía como sus representantes en la tierra. Algunas definiciones de qué podemos entender por Estado. Hay una definición tradicional de un autor, de un teórico político que se llama Max Weber, que en 1964 es una definición de inicios del siglo XX o mediados del siglo XX, que dice, yo llamo el Estado es una asociación de dominación, creo que esto no salió, la idea de poder y dominación, para mí es muy importante acá, a una dominación de tipo institucional, o sea, aparecen las instituciones, que en el interior de un territorio, siempre en el interior de un territorio, puede con éxito, y acá aparece esto que está en negrita, muchas palabras difíciles, monopolizar la coacción física legítima como instrumento de dominio. ¿Qué significa esto? Que el Estado al interior de su territorio es el único que puede
ejercer la violencia, eso significa coacción física, de forma legítima, o sea, legal, para generar dominio al interior del territorio. Es decir, venimos nosotros los santafesinos y nos queremos separar del territorio nacional. El Estado Nacional podría venir y aplicar la violencia para decir, no, este territorio forma parte del Estado Nacional. O vengo yo y quiero aplicar mi propia ley. ¿Cómo aplica el Estado su violencia legítima? Hoy lo hace a través de las Fuerzas Armadas, ya sea las Fuerzas Armadas, el poder de policía, dependiendo del nivel de Estado, pero en su momento también era los ejércitos. Entonces, ¿y qué es lo importante acá? Que el Estado como tal es el único órgano, o sea, el único que tiene la capacidad legítima de aplicar la violencia en su territorio a fin de organizar el territorio, a fin de generar, o sea, en caso de que haya una revuelta, poder ordenar ese territorio de acuerdo a las leyes vigentes. Por eso dice, para eso debe haber expropiado, o sea, quitado, para ello a todos los funcionarios estamentales que anteriormente disponían de aquellos por derecho propio y sustituirlo con sus propias jerarquías. Esta es otra definición más actual, 1984, que da Guillermo O'Donnell, un cientista político muy importante, el más importante, yo diría, de Argentina, ya fallecido, que dice, entiendo por Estado el componente político de la dominación en una sociedad territorialmente delimitada. Fíjense que el territorio aparece siempre. O sea, el Estado solo tiene vigencia al interior de su territorio. Por dominación o poder, entiende la capacidad actual y potencial de imponer regularmente su voluntad sobre otros, e incluso, pero no necesariamente sobre su resistencia. Acá no aparece tanto la cuestión de la coacción física, pero sí la necesidad de imponer dominio. A veces, ante la resistencia, no necesariamente. Lo político en un sentido propio o específico lo entiendo como una parte analítica del fenómeno más general de la dominación, aquella que se haya respaldada por una supremacía en el control de los medios, ahí está de nuevo, tiene el control de los medios de coerción física en un territorio excluyentemente delimitado. ¿Qué significa eso? Que el territorio está claramente delimitado, donde yo reconozco cuáles son las fronteras respecto a otros territorios. Y finalmente les puse una tercera definición de Oscar Oslak, también cientista político, argentino, aún vivo, donde dice, es una relación social como una instancia política que articula un sistema de dominación social. Fíjense que en todas aparece la idea de territorio, aparece la idea de dominio, aparece la idea de coacción física legítima, de la necesidad de generar dominio a través de la coacción física. Pero acá Oslak hace más caso a un conjunto interdependiente de instituciones que conforman un aparato que condensa el poder y los recursos de dominación política. Entonces, pone el eje más en las instituciones de dominación. Fundamental para la clase. 5 componentes del Estado moderno. El Estado moderno, como tal, tiene 5 componentes que hacen que sea un Estado y no otra cosa. El primero, que fue uno de los últimos que salió en la charla previa, es el de la soberanía. ¿Qué significa soberanía? ¿Qué implica la soberanía? Es el control exclusivo sobre un territorio y su población. Es decir, que el control exclusivo sobre un territorio y la población, es decir, que ese poder no puede ser cuestionado. El segundo componente central, y lo venimos diciendo en todas las definiciones, es la delimitación de un territorio específico. Y cuando hablamos de territorio, y acá, ojo, no estamos hablando solo de la tierra. Estamos hablando de la tierra, de los ríos, de las aguas navegables, del mar y del aire. O sea, por ejemplo, si nosotros queremos volar un avión, póngale que todos utilicemos nuestros jets privados, no se puede salir a volar sin un permiso, porque el Estado controla también el espacio aéreo. De hecho, cuando hay vuelos no identificados, el Estado puede ejercer su poder de policía, es decir, ¿quién es este, no sé, aeronave que está mal, y lo puede incluso volcar, digamos, bueno, que siempre cada tanto sale, a mí una aeronave volando, o sea, ¿por qué? Porque el Estado también tiene el control sobre su aire, y también tiene el control sobre las plataformas marítimas, o
sea, territorio que quizás no vemos, pero que está, y que tiene no solo sobre control sobre el territorio, sino sobre los recursos del territorio. La población, es decir, todas las personas que habitan en el territorio específico, y el aparato administrativo burocrático, que decíamos, que es el brazo ejecutor del gobierno para el control y la gestión de las tareas. Ya sean tareas, como dijimos al principio, que son irrenunciables para el Estado, como las o las primeras tareas que ha hecho el Estado, como la defensa externa, el cobro de impuestos, la generación de documentación, por ejemplo, la generación de documentos nacionales de identidad, toda la burocracia, pero también, a medida que el Estado ha ido adquiriendo nuevas funciones, también aparecen todos los derechos sociales. Por ejemplo, impartir educación, impartir salud, y ahí todo, incluso uno, docente de una institución, puede ser parte de ese brazo burocrático del Estado. Es el brazo ejecutor del Estado. Y finalmente, que salió una de las primeras cosas que sale cuando pensamos en el Estado, el gobierno, es decir, es la instancia que genera las decisiones y determina el rumbo del Estado. Hay que pensar que siempre el gobierno, o sea, el gobierno es parte siempre de un Estado, pero el Estado no es solo el gobierno, el Estado es mucho más que un gobierno. Solo en forma de cuadro de resumen, acá aparece el Estado con sus 5 instituciones o sus 5 componentes. Como podemos ver, las instituciones, dentro de las instituciones tenemos a las burocracias, o las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, que aparecen entre la sociedad civil y el Estado, porque está conformada de ciudadanos que ejercen un rol para el Estado. Después tenemos a la sociedad civil, que apareció bastante acá, apareció cuando dijeron, hablando. Apareció la ciudadanía, apareció la población. Sí, podemos pensar en la ciudadanía. Silenciamos un compañero. Podemos pensar en el ciudadano aislado que vive en un territorio, pero también tenemos que pensar siempre en la sociedad civil como la ciudadanía organizada. Tenemos que pensar en las iglesias, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, que lo que permiten es agregar intereses, se ve muy claramente con las organizaciones de la sociedad civil. Yo participo en una organización de la sociedad civil es porque en general adhiero a un cierto tema. Entonces están las asociaciones ecologistas, las asociaciones de derechos de las mujeres, las asociaciones de derechos de los niños. Entonces yo me agrupo porque represento un interés y que busco ese interés visibilizarlo, luchar por derechos, etc. Entonces, los sindicatos pasa lo mismo, vinculado a los derechos laborales de distintas áreas. Las empresas en general son situaciones más de intereses económicos, pero también son una agrupación de ciudadanía. Bueno, y después tenemos la universidad de los medios de comunicación. Y finalmente, en el gobierno, dijimos que el gobierno es una de las patas que marca la direccionalidad de un Estado, y hay que entender que hay diferentes formas de organización del gobierno. Entonces tenemos diferentes formas de gobierno. Nosotros quizás la que conocemos es el presidencialismo, porque tanto en Argentina como en América Latina en general tenemos, bueno, en América Latina y en América, porque en Estados Unidos sacamos de Estados Unidos el modelo presidencialista, pero en el mundo hay otras formas de gobierno, por ejemplo, sobre todo en Europa, los modelos son más bien parlamentaristas. Si bien existe la figura del presidente, no tiene el peso, en algunos casos existe la figura del presidente, no tiene el peso que tiene acá en América Latina. Tenemos los sistemas electorales, es decir, las reglas de juego de cómo elegimos a nuestros gobiernos, y tenemos los sistemas de partidos, es decir, estos actores que pueden acceder al poder para representarnos. Todo esto forma parte del régimen político. Viendo que yo les puedo ver las caras solamente a los que están presenciales. A los que están virtuales, ni eso. Pero tienen una cara de cansancio acá que no dan más. Un montón de información. Bueno, quédense con idea de Estado, entendiendo que el Estado surge
en la modernidad, este periodo de cambio revolucionario, quedarse con algunos conceptos centrales de qué pasa en la modernidad, componentes específicos del Estado y algunas de las definiciones. Y la semana que viene vamos a seguir trabajando, la semana que viene, si hoy les cansé me van a odiar, pero bueno, un poco en esta perspectiva histórica de cómo nace, cómo se llega, cómo son los diferentes modelos de Estado, hasta llegar al modelo liberal, que es en el que vivimos hoy en día, aunque siempre los modelos se van interconectando. Les voy a pasar, le voy a subir ahora en un ratito el programa, le voy a subir la diapositiva y le voy a subir el primer texto para leer, y bueno, y nos vemos el martes que viene. ¿Alguna pregunta? Bueno, gracias y nos estamos viendo. Ahora ya aprovecho, me quedo acá un segundito y ya les mando la foto. Profe, ¿te puedo hacer una preguntita? Obvio. ¿Viste cuando vos dijiste las dos tareas de Estado, que era política exterior y la otra no alcancé a Cobro de escuchar? impuestos. No la quisiste, cobro de impuestos. Perfecto. No la quisiste escuchar, tu cabeza la negó. Seguro, seguramente. Cobro de impuestos. Muchas gracias. Muy linda la clase, profe. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. 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 Adiós.